Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar el tema de neurología, pares craneales. Les voy a dar una pequeña introducción. Para empezar, ¿alguien me puede decir por qué se les denominó un número a cada uno de los pares craneales? ¿Por qué al 1 le pusieron 1, al 2, 2 y así sucesivamente? No, ¿Mande? bueno, no sé, pero me imagino yo que es como por su localización. ¿Localización? A ver, ¿qué Sí. más? ¿Localización? Por cómo fueron saliendo. No, puedes guardar silencio o bajarle poquito. ¿Cómo? Sí. A ver, ¿qué más se les ocurre? Localización. A ver. Pues su función a lo mejor. No, por su función no. Tiene que ver con la localización, pero a ver, un poquito. Por su posición. Ujú, ¿qué onda con la posición? O sea, de los que van como de arriba hacia abajo y así. Ajá, por ahí va. Los pares craneales se denominan en ese orden por su emergencia del cráneo hacia afuera, de arriba hacia abajo y de delante hacia atrás. Siguiendo ese orden, pues el primero que abandona, el que está más hacia adelante y arriba, pues va a ser el nervio oftálmico. Digo, perdón, el nervio olfatorio. Después va a ser el nervio óptico y así sucesivamente. Y el último, pues va a ser el hipogloso, va a ser el último que va a abandonar el cráneo para llegar a su sitio de inervación. Por eso se les puso ese número, ¿sí? Por su posición y localización, de arriba hacia abajo y de delante hacia atrás. Van en ese orden. ¿Cuántos tipos de nervios o pares craneales tenemos? ¿No son sensitivos, motores mixtos? Así es, tenemos los sensitivos, los motores y los mixtos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de sensitivos? ¿Cuáles son pares craneales sensitivos? El factor, El óptico. El olfatorio, el óptico, ¿cuál otro? vestíbulo coclear. Bueno, el octavo. Sí, el auditivo también. ¿Cuál otro? No creo que ya son todos. Sí, el olfatorio, óptico y vestíbulo coclear. Ejemplos de motores, exclusivamente motores. El hipogloso. El hipogloso, El motor ocular común. el motor ocular común, El patético. el patético, el sexto par, hipogloso. sí, el abducens también, Espinal. el espinal también. Ajá, todos esos son motores. O sea, solamente tienen un tipo de fibra. Los sensitivos solamente tienen fibras sensitivas. Los motores tienen solamente fibras motoras. El par craneal 3 es particular porque tiene dos tipos de fibras motoras. ¿Sí? Uno va a ser somático y el otro va a ser visceral. Sí, el par craneal 3. ¿Y mixtos cuáles son? El Trigémino. Trigémino, El vago. el vago Glosofaringeal. y el glosofaringeo. Esos pares craneales, por ejemplo, el trigémino tiene dos tipos de fibras. Tiene fibras sensitivas y tiene fibras motoras. El trigémino.
Pero, por ejemplo, el vago tiene fibras motoras somáticas, tiene fibras motoras viscerales, tiene fibras ASG, aferentes somáticas generales, también tiene sensitivas viscerales, tiene como 5 tipos de fibras en uno solo, el vago. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan del tipo de fibras? Las fibras ASG, las EB, todas esas. Lo debieron haber visto en neuro. ¿Sí se acuerdan? No. ¿No? No, que no lo vimos. No sé. Ah, ¿no lo vieron o no se acuerdan? ¿No lo vieron? No, sé. A ver. No No lo lo vimos. vimos. Ok, bueno. Pares craneales. Vamos a dar una pequeña introducción. A ver. Ahí va. Ok, bueno. Como lo mencionamos, hay 12 pares y se denominan según su emergencia en la superficie del encéfalo y su orden de salida en la cavidad craneal. Por eso se denominan con este número. Sí, del 1 al 12. Y pues, por lo visto, por lo que veo, ya se lo saben. También ya vimos esto, cómo se clasifican. Sensitivos, solamente son 3. El olfatorio, el óptico y el vestíbulo coclear. Y motores son el 3, el 4, el 6, el accesorio y el hipogloso. Y nervios mixtos son el trigémino, que es el que más vamos a estudiar, el par craneal 7, que también lo vamos a estudiar porque tiene una íntima relación con el trigémino, el glosofaringio y el vago. Aquí los tenemos, una imagen donde los ejemplifica todos y donde va a ser su territorio de inervación. ¿Sí? Vamos a ver cada uno de estos pares craneales. ¿Sí? Ahora, estos son los tipos de fibras. ¿Sí? Aferentes se refiere fibras que recogen información del exterior hasta el sistema nervioso central. Y las fibras eferentes son de las que vienen del sistema nervioso central hacia afuera. Las aferentes generalmente son las sensitivas, son las que recogen las percepciones y las llevan al sistema nervioso central. Y aferentes es cuando emitimos una orden en el sistema nervioso central para que cierto músculo se contraiga. Esas son las eferentes a grandes rasgos. Aferentes somáticas generales vienen siendo las fibras que van a percibir lo que son percepciones como el dolor, temperatura. Las fibras aferentes somáticas especiales son los que van a recibir básicamente las fibras de los sentidos, van a recoger lo que es la visión, audición y equilibrio, ¿sí? También olfacción. Las fibras aferentes viscerales generales, sensibilidad visceral, ¿sí? Al igual que varios nervios espinales. Por ejemplo, este tipo de fibras las contiene el nervio vago. Este tipo de fibras las contiene el trigémino, aferentes somáticas generales y las EB, eferentes viscerales especiales para músculos que se derivan de los arcos faringios. Ya saben, derivados del primer arco branquial, los músculos de la masticación. ¿Sí? El trigémino tiene estas dos, aferentes somáticas generales y eferentes viscerales especiales. Eferentes viscerales generales vienen siendo parte del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Eferentes somáticos generales es para los músculos del cuerpo, somáticos, ¿sí? Al igual que los nervios espinales. Estos generalmente no se encuentran bueno, sí hay algunos en el vago hay, ¿sí? Pero en la mayoría de los pares craneales no los vamos a ver ahorita recordando, creo que los de los ojos, ¿sí? Los extrínsecos, sí, presentan este tipo de fibras.
¿Ok? Entonces se entiende lo que son este tipo de fibras. Si entienden estas siglas, aferentes somáticas generales, aferentes somáticas especiales. ¿Sí? ¿Sí se entiende todo esto? Este es un resumen, ¿eh? Estudien bien este cuadrito para comprender más adelante cuando veamos uno por uno los pares craneales. ¿Alguna duda con respecto a esto? Como les mencionaba, vamos a poner por ejemplo el vago. Imagínense un cable. ¿Sí? Yo creo que se han visto un cable. Si lo abren, si le quitan la cubierta plástica, van a encontrar un entrelazado de alambre de cobre. Así imagínense estos nervios. Imagínense su alambre de cobre, el nervio vago va a tener fibras aferentes somáticas generales, fibras aferentes viscerales generales, fibras eferentes somáticas generales, fibras eferentes viscerales especiales. Sí, creo que son como 5 tipos de fibras. Sí, en un solo par craneal vamos a encontrar 5 tipos de fibras. ¿Ok? El nervio vago es el más completo, el más complejo de todos. ¿Sí? También vamos a estudiar el glosofaringio. El glosofaringio tiene una disposición casi similar. El trigémino solamente tiene 2 tipos de fibras, aferentes somáticas generales y fibras eferentes viscerales especiales. Solamente tiene esas 2. El trigémino tiene 3 ramas. Tiene el 5.1, 5.2 y 5.3. Estas 2 únicamente van a tener fibras aferentes somáticas generales para percepción de dolor y temperatura y presión. ¿Sí? Pero el 5.3 va a tener aferentes somáticas generales y también las fibras EVE, eferentes viscerales especiales. ¿Ok? De las 3 ramas del trigémino, el nervio mandibular es el único que podría considerarse mixto. ¿Ok? B1 y B2, esos son exclusivamente sensitivos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok, sigamos. Bueno, entonces vayamos con el primer par craneal. Pares craneales, vamos a ver muy superficial algunos y voy a profundizar en otros. Aquí va el primero. El olfatorio. ¿Se acuerdan de esto? Origen aparente y origen real. ¿En qué consiste uno y en qué consiste el otro? A ver, ¿quién me explica eso? ¿Por qué origen aparente y por qué origen real? A ver, ¿cómo está eso? ¿Quién me lo explica? Yo estoy muy güey para neuroanatomía. Y a ver, ustedes ya llevaron un curso de neuroanatomía y seguramente vienen bien frescas. El aparente no es de, pues como quien dice, de donde se ve que sale, y el real, pues de donde realmente, valga la redundancia, sale. Ok, por ahí va, pero a ver, profundicen en el origen real, porque si el aparente es donde anatómicamente, morfológicamente, se ve que sale, que empieza el nervio. Ese sería el aparente, pero ¿qué onda con el real? A ver, profundice eso, por favor. El real no es de donde salen las fibras nerviosas del par. Exactamente, es donde se originan estas fibras, ese es el origen real. Es decir, vamos a explicar, por ejemplo, el origen real y el aparente del trigémino. Origen aparente del trigémino, ¿cuál es? Si se acuerdan del tallo cerebral, ¿no? El mesencéfalo,
la protuberancia o puente, y ya después empieza la espina, Perdón. ¿no? ¿Sí? Es el cuerpo del puente, ¿no? El origen aparente. Sí, sale de aquí, ¿no? Por aquí. Ese es el aparente. Sí, ya después viene el engrosamiento, que viene siendo el ganglio de Gasser, y después ya se divide en sus 3 ramas. ¿Ok? Este sería el aparente, ¿no? Parte lateral del puente, o por ahí más específicamente, lo vamos a ver. Ahora, ¿qué onda con el origen real? Ya dijimos que el trigémino tiene 2 tipos de fibras. Sensitivas y punteadas van a ser las motoras. ¿Sí? Pues las sensitivas se van a originar del núcleo sensitivo, mesencefálico, punto trigeminal o de la raíz ascendente, y las fibras motoras se van a originar del núcleo motor principal del trigémino. ¿Ok? Este es el origen real, de donde vienen las fibras que componen estos nervios. ¿Me explico? Sí quedó claro, ¿no? Sí. ¿Alguna duda? ¿No? Ok, entonces vayamos con el primer par craneal. Olfatorio. Origen aparente, borde inferior del bulbo olfatorio. Ok, origen real. Como este es un nervio aferente, es decir, recoge la información y la lleva al sistema nervioso central, su origen real van a ser las células olfatorias de la mucosa pituitaria. Estas células están ubicadas en la porción superior de las paredes laterales y mediales de las cavidades nasales, desde la lámina cribosa hasta el borde inferior del cornete superior. ¿Sí? Es una zona muy pequeña. La zona sensorial de la mucosa de las cavidades nasales se denomina región olfatoria de la mucosa nasal. Este va a ser su origen real. Ahí se van a originar sus fibras. Como son fibras aferentes, van a empezar de afuera hacia adentro. ¿Me explico? Componente funcional, ¿qué tipo de fibras tiene? Tiene fibras aferentes viscerales especiales para el sentido de la olfacción. ¿Sí? Trayecto y relaciones, bueno, esto es muy sencillo, es un nervio muy corto. Los nervios olfatorios discurren profundos a la mucosa, adosados a la pared ósea, de tal forma que le imprime unos finos surcos. Hay un cadáver donde se le ven muy bonitos estos nervios. Ascienden y convergen en la lámina cribosa, atravesándola y alcanzan la cara inferior del bulbo olfatorio. Ok. Signos de lesión, que ahorita está muy en boga, por ejemplo esto, la hiposmia o la anosmia. Ya ven que el COVID-19, uno de los síntomas característicos es la pérdida de la olfacción. ¿Sí? La hiposmia es cuando se reduce la capacidad y la anosmia es cuando se pierde por completo. Son los signos más frecuentes de lesión nerviosa de este par craneal. Las causas pueden ser diversas, es un nervio muy sensible, desde una simple rinitis alérgica, infección, congestión nasal por un resfriado, o hasta tumores o edemas que compriman los bulbos olfatorios. ¿Ok? Realmente no les tengo el dato por cómo es que el COVID produce esta lesión. Me imagino que ha de ser inflamación de la mucosa nasal, pero no tengo el dato, puntualmente no les puedo decir exactamente cómo es que lo produce. Aquí lo tenemos, esta imagen es de Gray pero del clásico, del viejito. Sí, aquí vemos el nervio olfatorio, está un poquito exagerado, realmente la zona olfatoria no es tan grande, no es tan extensa. Yo creo que serían más que nada más aquí. Ok, este es el nervio etmoidal anterior, ya dividiéndose en su ramo nasal interno y su ramo nasal externo. Y este es el nasopalatino, que ya son estos dos son del trigémino. Ya los vamos a ver más detalladamente. Doc, el nervio que dijo que era el etmoidal es el nasociliar.
No. No le hagan caso. Grey está pendejo, háganme caso a mí. Este sí viene del nasociliar, sí viene del nasociliar, pero este es específicamente el nervio etmoidal anterior, que viene del nasociliar. ¿Sí? Ya les voy a explicar cómo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿U observación? Como esta observación que hizo su compañera, que aquí dice nasociliar, bueno, sí, es del nasociliar, pero es una rama de esta rama, del nasociliar. Aquí Gray la ha de haber simplificado nada más. Yo creo que no se quiso meter en muchos problemas. Nervio óptico. Ok. Origen aparente, ángulo anterior del quiasma óptico. Origen real. Recuerden, este también es un par craneal exclusivamente sensitivo. Capa de las células ganglionares de la retina. Su origen es en la retina. De su origen nacen fibras que convergen hacia el disco óptico, lo encontramos en el polo posterior del globo ocular. Atraviesan la coroides y la esclerótica, esto lo debieron haber visto en anatomía general, o sea, las capas del ojo. La esclerótica es lo blanco del ojo, ¿sí? La coroides es la capa que le sigue, que está compuesta básicamente en una red vascular, y constituyen en su emergencia del globo ocular un voluminoso cordón redondeado denominado nervio óptico propiamente dicho. Componente funcional solamente tiene fibras aferentes somáticas especiales para el sentido de la vista. Trayecto, dirección y relaciones, no se preocupen, esto no se lo tienen que aprender. Además es muy obvio dónde encontramos el nervio óptico. Se desprende del globo ocular a 3 milímetros medialmente y a 1 milímetro inferiormente del polo posterior. De este punto se dirige hacia atrás y medial. Atraviesa la órbita y va a penetrar en el conducto óptico. Ya lo saben, lo vimos en osteología, junto con la arteria oftálmica. Penetra en la cavidad craneal y termina en el ángulo anterolateral del quiasma óptico. El nervio no es rectilíneo. Presenta 2 sinusoidades que previenen el estiramiento durante los movimientos oculares. ¿Sí? Es decir, aquí tenemos una imagen. Bueno, este es de Rubier. Si se fijan, no es perfectamente recto, sino que tiene generalmente unas 2 curvitas para permitir el libre movimiento del ojo. Si no tuviéramos estas curvitas, no pudiéramos mover el ojo. Tendríamos la condición como los búhos. Los búhos no pueden mover los ojos, pero lo compensan porque es de los animales que pueden mover más su cabeza. ¿Sí? Por eso los búhos mueven tanto su cabeza, incluso pueden mover completamente la cabeza hacia atrás. ¿Sí? Ok. Y bueno, nosotros, pues la naturaleza nos ha dotado de un nervio óptico curvilíneo para poder tener un amplio margen de movimiento de los ojos. ¿Ok? Está en relación con la arteria oftálmica, obviamente, porque pasa junto con esta arteria, el nervio óptico, que la rodea primero lateralmente y después por encima. Bueno, esto ya lo expliqué cuando vimos la arteria oftálmica. También va a tener relación con las venas oftálmicas, ya saben, las venas oftálmicas son 2, una superior y una inferior. Y se relaciona también con los nervios nasociliar, que es lo que preguntaba ahorita su compañera, que es una rama del nervio oftálmico, con el motor ocular común y con el motor ocular externo. Y también con el ganglio ciliar. Este ganglio lo vamos a ver también cuando veamos trigémino. En el sitio de unión con el nervio con el quiasma, lateralmente se relaciona con la arteria carótida interna. A este nivel, dicha arteria emite sus ramas terminales. Ok, más o menos a nivel de la apófisis clinoides anterior. Signos de lesión. Bueno, son muy diversas. Esto pues obviamente es competencia del oftalmólogo. Puede haber lesiones parciales o lesiones completas. El escotoma es pérdida de visión en una parte del campo visual. Hemianopsia, pérdida de visión de la mitad del campo visual. Las causas pueden ser neuritis, es decir, pues, que hay una inflamación.
una lesión, o hasta intoxicaciones. Y una lesión completa del nervio óptico, bueno, produce amaurosis. Este es el término correcto para referirnos a la ceguera. Amaurosis. Puede ser solamente de un lado y también se presenta ausencia de reflejo fotomotor, que esto es algo también muy típico. Yo creo que lo han visto en películas o lo vieron en soporte vital. Casi cuando encuentran a una persona inconsciente, lo primero que deben revisar es el ojo para ver si se contrae el iris. Sí, se los dijeron, ¿no? Casi que luego llegar con la lamparita y ver si hay actividad cerebral. Alumbrando la pupila. Se conserva la contracción de la pupila del ojo enfermo al iluminar el sano. ¿Por qué? Porque esto no es dependencia del nervio ocular, es dependencia del motor ocular común. No sé si recuerdan el núcleo de Edinger-Westphal, el neuroanatomía, ¿sí lo vieron? ¿Ok? Causas que pueden provocar amaurosis, pues obviamente es fractura de órbita, pues muy severa, y gliomas, que es un tipo de tumor, una neoplasia. Ok, nervio óptico, aquí lo tenemos. Este es el ganglio ciliar. Este es el ramo inferior del motor ocular común, ramo superior. Este sería el motor ocular externo. Y acá arriba estaría el oftálmico. Ok, ahora el motor ocular común, u oculomotor, no importa. Origen real es el núcleo motor principal, lo que les mencionaba que este es un nervio exclusivamente motor, pero va a tener dos tipos de fibras. ¿Sí? Uno voluntario, por así decirlo, y otras fibras que van a ser involuntarias. Nosotros no vamos a tener control sobre esas fibras. ¿Sí? Estas son del sistema nervioso autónomo. Núcleo motor principal, donde se originan fibras eferentes somáticas generales para los músculos extrínsecos del ojo. Y el núcleo parasimpático accesorio o de Edinger-Westphal, de ahí van a nacer fibras eferentes viscerales generales para el músculo liso del ojo. Estas fibras son las que van a controlar la contracción del iris. ¿Me explico? Miosis, estos son los que van a producir la miosis. ¿Sí? Origen aparente, superficie de la cara interna de los pedúnculos cerebrales o del mesencéfalo en un sitio llamado surco del motor ocular común. Ok, bueno, esto yo creo que lo dominan más ustedes, ¿no? Componente funcional, vuelvo a repetir, hay dos tipos de fibras. Fibras eferentes somáticas generales para los músculos extraoculares, excepto el recto externo y el oblicuo superior, que ya son territorio del cuarto y sexto par. Y fibras eferentes viscerales generales, que son motoras parasimpáticas para el músculo liso del ojo. ¿Ok? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Es el único que va a tener estos dos tipos de fibras. Hablando de los músculos motores. Sí, también lo vamos a volver a ver cuando veamos sistema nervioso autónomo de cabeza y cuello. Trayecto y relaciones, desde su origen aparente se dirige hacia adelante, pasa por la apófisis clinoides posterior, penetra el seno cavernoso, que también ya lo habíamos mencionado cuando vimos angiología, cuando vimos los senos de la dura madre. Siguiendo su pared lateral, donde se relaciona con el nervio patético, o troclear, y el oftálmico. Llega a la hendidura esfenoidal, cruza el anillo de Sinn o anillo tendinoso de los músculos extraoculares e inmediatamente adelante se divide en dos ramas, una rama superior y una rama inferior. Ramo superior se subdivide en dos ramas, una para el músculo recto superior y otra para el músculo elevador del párpado. Y el ramo inferior se subdivide en tres ramos, uno para el músculo recto inferior, otro para el músculo recto interno medial y finalmente uno para el oblicuo inferior. Comunicaciones, esto es importante. Recuerdan que cuando vimos angiología,
vimos anastomosis en arterias y venas. La que más les mencioné fue la de la arteria facial con la oftálmica, a este nivel. En los nervios ocurre algo similar, pero no se le llama anastomosis. En la literatura viejita, en la literatura francesa, lo van a encontrar como sinónimos, pero actualmente ese término ya no es aceptado para referirnos a la relación entre nervios. Relación entre nervios se le denomina comunicación. Pero yo sé que algunos de ustedes se están apoyando de libros clásicos como Quirós. Ahí van a encontrar anastomosis y pues bueno, ya saben a qué se refiere. El par craneal 3 se va a comunicar sobre todo con el oftálmico, va a ser su principal relación. Y con el plexo simpático carotídeo interno. Ok. Ahora, ¿qué onda con esto? Plexo simpático carotídeo interno. Les mencioné ¿qué par craneal va a ser el encargado de contraer la pupila? El oculomotor, el núcleo de Ebinger-Westhoff. Así es. Ese es el que se va a encargar. ¿Y quién se va a encargar de relajarlo? Las fibras eferentes somáticas, las que contraen la pupila, las especiales, viscerales especiales, van a contraer la pupila. ¿Pero quién lo va a relajar? Esa función no la puede hacer este mismo par craneal. Lo tiene que hacer otra estructura nerviosa. ¿Quién se les ocurre que sea? ¿Quién será? ¿Quién relaja la pupila? ¿Sí? Fibras eferentes viscerales generales motoras parasimpáticas. ¿Tendrá que ver esto? ¿Quién dice sí, quién dice no? Sí. Claro, pues es la contraparte. ¿Sí? Del par craneal 3 vienen fibras para los músculos extraoculares y vienen fibras viscerales que nosotros no podemos controlar, que son parte del sistema nervioso autónomo, y recuerden, el sistema nervioso autónomo se divide en dos, parasimpático y simpático, y se complementan entre ellos. El par craneal 3 lleva las fibras parasimpáticas, ¿y de dónde se van a conseguir las simpáticas? Pues de esta estructura, plexo simpático carotídeo interno. De aquí se va a desprender una ramita que va a llegar al ganglio ciliar, y del ganglio ciliar se van a desprender los nervios ciliares cortos, y de los nervios ciliares cortos van a llegar al globo ocular, y del globo ocular van a llegar al músculo liso. Y esas fibras son las que van a relajar el músculo liso. ¿Ya me expliqué? El plexo simpático viene de un nervio, o sea, otro par craneal. No, esto no viene de ningún par craneal. Estás como muy aparte. Muy aparte, este plexo viene de la cadena ganglionar simpática paravertebral. Así yo creo que se los mencionó Franco. Yo, a resumidas cuentas, le denomino gran simpático. Es lo mismo. ¿Sí? De ahí se van a originar, ¿sí? Son los ramos vasculares. Los ramos vasculares, como su nombre lo dice, van a rodear todas las arterias. Entre ellas, la arteria carótida interna. Al rodearla, pues va a formar un plexo. Y de este plexo se van a desprender ramitas para poder llegar a los órganos donde van a actuar. ¿Sí me explico? No pertenecen a ningún par craneal. Ningún par craneal va a tener fibras simpáticas. El único nervio que va a tener fibras simpáticas, el único, va a ser el nervio vidiano. Es el único. Todos los demás ramos simpáticos
van a llegar a sus sitios donde actúan a través de las arterias. ¿Sí? Si dominan arterias, se les va a hacer más fácil cuando estudiemos el sistema nervioso autónomo. ¿Quién me puede decir quién irriga la glándula parótida? ¿Qué arteria irriga la glándula parótida? Esto ya es pregunta del segundo parcial, ¿eh? La carótida externa. ¿Qué rama de la carótida externa? Me parece que la maxilar. No. Ah. A ver, sí se los mencioné y les dije, miren, en la literatura anglosajona les va a decir que es esta, pero no, la principal arteria que irriga la parótida es esta. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Sí les dije, la principal arteria que irriga la parótida es... La temporal superficial. No, esa es la que dicen los autores anglosajones. Sí, en parte sí irriga, pero solamente una pequeña parte. La mayoría de la glándula parótida, ¿quién la va a irrigar? Sí, se los dije. Auricular posterior. Así es, la auricular posterior. Entonces, la glándula, para que funcione, tiene que recibir información parasimpática y información simpática. La parasimpática, vamos a ver más adelante que la va a proporcionar el nervio glosofaringio. ¿Sí? Pero la simpática, ¿quién se la va a dar? ¿Tendrá otra vez que ver esto? Sí. Claro, el plexo simpático de la arteria auricular posterior, que les acabo de mencionar. El sistema simpático paravertebral son unos ganglios. De esos ganglios se van a desprender ramos vasculares. ¿Qué nos está diciendo el nombre vascular? Van a rodear todas las arterias. Todas, todas, todas. ¿Sí? Entonces, la información simpática para que llegue a la glándula parótida, pues va a llegar a través del auricular posterior. Ahora, ¿cuál es la arteria que irriga la glándula sublingual? También es pregunta del segundo parcial, ¿eh? ¿Puede A ver, repetir la pregunta? ¿cuál es la arteria que irriga la glándula sublingual? La arteria lingual, ¿Qué rama? la porción sublingual. No, a ver, ¿cómo? A ver, Digo, la arteria sublingual. la arteria sublingual, Sí. exactamente. Entonces, ¿cómo va a llegar la información simpática a esa glándula? Tendrá Ay, que... dijo que había una rama de un nervio ahí. El plexo simpático. Claro, plexo simpático de la arteria sublingual. Ahora, ¿cuál es la arteria que irriga a la glándula submandibular? La facial, Exacto. ¿Qué rama de la facial? la sublingual. La que se llama igual. Sí. Entonces, ¿cómo va a llegar la información simpática a la glándula submandibular? El plexo simpático de la rama sublingual. Así es. ¿Ya lo entendieron? ¿Sí? Todo lo que es
información simpática va a llegar a su sitio de función a través de las arterias. ¿Ok? Ya después les voy a explicar cómo llega la información parasimpática. ¿Sí? Que no hay un ramo específico. ¿Sí? Es aquí donde entra la importancia de conocer esto. ¿Sí? Por ejemplo, para la glándula parótida, quien le va a proporcionar las fibras parasimpáticas a la glándula parótida es el glosofaringio, pero no hay una rama parotidia del glosofaringio. Entonces, ¿cómo chingados llega la información parasimpática a esa glándula? Es a través de esto. El glosofaringio se comunica con el trigémino para poder llegar a la parótida. La función de la glándula submandibular y sublingual es a través del nervio facial. El nervio facial es el que tiene las fibras parasimpáticas, pero sin embargo, el nervio facial no tiene una rama que llegue directamente a esas glándulas. ¿Qué tiene que hacer el nervio facial? Se tiene que comunicar con otro nervio, en este caso con el mandibular, para poder llegar a las glándulas. ¿Sí me explico? Esto lo vamos a ver más a detalle más adelante. Terminamos con este nervio y hasta aquí le dejamos. Signos de lesión, bueno, hipotonicidad o parálisis completa de los músculos pues, que inerva este nervio. ¿Sí? No quiero ser redundante. Por regla general se examina de manera simultánea, haciendo que el paciente abra los ojos y solicitándole que siga con la mirada un objeto en deslizamiento delante de él para poder valorar la movilidad de los ojos. Esto lo hacen los neuros. Se observará también trastornos de la inervación parasimpática del ojo. Clínicamente se observa el ojo estar en posición inferior y en abducción. ¿Sí? Con el párpado caído, que es esa característica clínica se le llama ptosis. Y marcada dilatación de la pupila. Midriasis, ¿por qué? Porque si está afectado este nervio que lleva la información parasimpática, no se va a poder contraer la pupila. ¿Sí? Nada más va a estar actuando el sistema simpático que la va a estar dilatando. Tiene sentido, ¿no? ¿Por qué se produce esto? La midriasis. Las causas pueden ser tumores, traumatismos, isquemia, ¿sí? Es decir, falta de irrigación, o compresión por aneurismas. Como les explicaba en el del seno cavernoso. Si hay una afección del seno cavernoso, pues comprime todas las estructuras que lo atraviesan. Aquí tenemos el motor ocular. Este es el núcleo principal de Parker 3 y este que está punteado es el núcleo de Edinger-Westphal. Aquí nos está mostrando cómo es la distribución. Aquí vienen las fibras de las parasimpáticas. Aquí se desprende un ramito para el ganglio ciliar. Del ganglio ciliar hay el relevo de la información. De ahí se desprenden los nervios ciliares cortos. Llegan al globo ocular y van a llegar al músculo liso del ojo para producir la miosis. ¿Sí? Y vean, aquí tenemos el plexo carotidio, una red nerviosa que va a rodear la arteria. Esta línea punteada que es como que por líneas pequeñas es la información simpática. Aquí viene, desprende un ramito, igual va a llegar al ganglio ciliar, ¿sí? O se va a comunicar con el nervio oftálmico, que es este de aquí. Igual va a salir del ganglio ciliar a través de los nervios ciliares cortos, llega al globo ocular y va a llegar al mismo sitio de acción para la contraparte. Uno va a hacer la contracción y el otro la relajación. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Sí, Doc, ¿qué es lo que estaba atrás del núcleo de Edinger-Westphal? El ¿Cómo? que está a un ladito del núcleo. ¿El de abajo? Este. Ese. Ajá. Principal.
Así nada más se llama núcleo principal motor del motor ocular, del motor ocular común. No, este debe ser del... ay, no, este es el del patético. Este es el motor principal, perdón. Este es el 3. Y este debe ser el núcleo motor del abducens. ¿Sí? Este es el del patético, abducen, y este es el motor del 3. ¿Sí? Y este es el de Edinger-Westphal. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces hasta aquí le dejamos. Mañana continuamos con los pares craneales. Si se fijan, es un poquito complejo lo de la neuroanatomía. Si pensaban que este curso no se podía poner más interesante, pues llega neuroanatomía, llega neurología. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan un bonito martes y repasen angiología. Si no, este tema se les va a complicar. ¿Sale? Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias.